Operaciones de chapas metálicas. Una vez creada cualquier chapa, se podrá usar las demás operaciones que hay en su pestaña. Dentro de las principales operaciones está desplegar, la cual permitirá conocer el desarrollo de la plancha. Para ello, dar clic en su icono y así se desplegará y se mostrará completamente. Para volver a su estado inicial plegado, dar clic nuevamente a su icono. Al tener una chapa metálica se le puede crear cualquier operación de corte, como por ejemplo un extruir corte. Para ello simplemente dar clic a su icono, dibujar el corte y realizarlo. Cualquier corte que se haga al momento de desplegarlo se realizará se visualizará sin ningún problema. También existen pliegues recubiertos. Para ello basta con tener dos croquis creados previamente con objetos debidamente abiertos. Los croquis tienen que estar distanciados y paralelos entre sí. Una vez seleccionado el icono de pliegues recubiertos, aparecerá un panel con una serie de parámetros. Basta con seleccionar los dos croquis que se necesitan recubrir y dar a aceptar, por lo que se creará el pliegue sin ningún problema y se podrá desplegar. Una chapa metálica se puede desdoblar para así poder realizar cualquier operación que se requiera. Basta con dar clic al icono desdoblar. Luego se selecciona una cara fija a partir del cual se va a desdoblar dicho pliegue. Se selecciona incluir todos los pliegues, por lo que hará un barrido de las operaciones y las asignará acá. Se da a aceptar y una vez listo se desdoblará. Se puede hacer los cortes que se requieran una vez que esté desdoblado. Y así, cuando se le aplique, al terminar se puede volver a doblar dándole clic a lo que es su icono de doblar. Vuelve a su estado inicial porque se vuelve a seleccionar la cara fija, se vuelve a incluir todos los pliegues y finalmente quedará así. La chapa metálica se podrá desplegar después de haber realizado ese corte sin ningún problema. Una vez creada una chapa metálica se puede agregar un nuevo pliegue. Solo hay que establecer un croquis. Dar clic en pliegue croquisado. Para ello luego seleccionar la cara donde se va a realizar dicho croquis. Dibujar una línea, no importa la forma, simplemente que es una línea de referencia de extremo a extremo. Seleccionar el croquis. Al salir de croquis, porque aparecerá lo que es el pliegue croquisado, se selecciona el croquis por defecto, se le da un ángulo de inclinación y finalmente queda definido de acuerdo al ángulo que se le haya asignado. Otra de las operaciones que se puede realizar es dobladillo. Para ello dar clic a su icono, se selecciona una arista que es un borde, se define su tipo y tamaño y finalmente se le da a aceptar, con lo que el dobladillo se creará sin ningún problema. Operaciones de chapas metálicas. Una vez que ya se tiene una chapa metálica creada, se le puede aplicar cualquier operación. Lo más importante dentro de ella es que se puede tener el desarrollo de la pieza, es decir, cuál es su longitud antes de plegarla. Para ello se selecciona desplegar. Automáticamente despliega la pieza y muestra el tamaño de plancha que se necesitaría para poder realizar estos pliegues y que quede de la forma correcta. Para volverla a plegar basta con darle clic otra vez a su icono y así sucesivamente. Se le puede agregar también lo que son operaciones externas, como por ejemplo un extruir corte para realizarle cualquier agujero o corte. Basta con seleccionar una de sus caras, realizar el corte que se quiera, por ejemplo este corte, se sale de croquis, se dice que el corte va a ser por todo y se le da a aceptar. Entonces finalmente el corte queda realizado, se puede desplegar sin ningún problema. Ahí lo pueden observar, ahí está el despliegue original y se vuelve a colocar a su sitio.
todas las piezas que se creen se pueden agarrar y agregarle cuantas operaciones se necesite y se puede desplegar cuantas veces se necesite. También se tiene la opción de crear pliegues recubiertos. Para ello se necesita, por ejemplo, dos secciones abiertas. Una en un plano, como cualquier pliegue recubierto, tiene que ser una sección abierta, en este caso porque se está hablando de lo que es una pieza o una chapa metálica. Se le da un valor determinado y seguidamente en otro plano paralelo, como por ejemplo a cierta distancia del plano original, se crea otra sección. Esa sección obviamente que tiene que ser abierta. Dependiendo de qué tan compleja o no sea, se puede crear sin ningún problema. Si se selecciona pliegue recubierto, se le da un clic a esta parte y un clic a la otra parte, automáticamente él está creando el pliegue. Fíjense, cuando él crea el pliegue, se tiene por defecto ciertas opciones de cara. Se puede seleccionar el número de pliegues, se puede seleccionar la longitud del pliegue, se puede seleccionar el ángulo del pliegue. En valor de cara va variando eso que se está viendo. Por ejemplo, el número de pliegues, si se quiere que se tenga 10 pliegues, ahí están los 10 pliegues. Entonces simplemente una vez que se cree, se le da a aceptar y automáticamente va a generar lo que es la chapa del pliegue. En este caso, como es una sección bien compleja la de arriba, cerita, se puede no generar algo real. Por ejemplo, en tolerancia de cuerda se puede tener una mayor tolerancia o una menor tolerancia en su espesor. Por ejemplo, él tiene un espesor predeterminado, se le puede colocar un valor de 2 o de 1. Ya sabemos que el radio también tiene que ser de 1. Por lo tanto, al darle a aceptar ya está generando algo un poco más real. Entonces, este pliegue recubierto va a depender mucho de qué selección o cómo se esté creando. Se puede agregar la mayoría de las caras, si se fijan se va alejando. Se puede más bien quitar las caras. Se puede seleccionar una longitud de segmento. Se puede disminuir la longitud de segmento. Y dependiendo del ángulo también se puede modificar. Entonces, dependiendo de la opción que se necesite y del espesor que se requiera, se genera la plancha de recubierto. Al momento de desplegarla, ahí está desplegada. Al momento que se vuelve a doblar, así quedaría. Se puede editar su croquis ya que contiene dos croquis, su base y la base de arriba. Entonces, en este caso de repente se puede redondear o acomodar un poco esta forma que quedó un poco obsoleta, de manera que se genere sin ningún problema. Pueden tener la misma base y aquí se le puede dar un pequeño redondeo para que no sea tan brusco el cambio que hace. Entonces, al momento de salir de croquis, si se fijan, él automáticamente genera lo que es el desplegar. Se vuelve a editar. ¿Para qué? Para ver qué es o cuáles son las opciones que se tienen, que son estas mismas que están acá. Se puede tener una mayor cantidad de pliegues o una menor cantidad de pliegues, como se había dicho anteriormente. Su longitud también puede variar un poco y así sucesivamente, de acuerdo a lo que se necesite, se genera el pliegue recubierto sin ningún problema. Lo siguiente que se puede hacer es, por ejemplo, para ya perfeccionar la parte de arriba, se puede hacer esta sección que está acá y ahí ya completamente definido quedaría lo que es el recubierto del pliegue, ya que no tendría ningún problema en realizarlo, dependiendo obviamente de cómo se genere. Ahí está en la primera instancia, ahí está en la segunda. Entonces, en la primera ya se está generando sin problemas, se da a aceptar y queda el pliegue completamente cargado. De esta misma manera también se puede generar
otro tipo de pliegues, como por ejemplo si se tiene una pieza la cual se va a crear mediante una brida. Esa pieza tiene una forma definida, con una longitud definida y con un espesor definido. Ella se puede doblar en chapas metálicas, se puede desdoblar sin ningún problema. Se selecciona una pieza base, por ejemplo esta, se incluye todos los pliegues, que el único pliegue que hay es este, y se le da a aceptar. ¿Para qué se genera eso? Porque en el caso de que se quiera hacer un agujero, por ejemplo, se va a extruir corte en esta cara y se le va a hacer un agujero en el medio. Este agujero realmente es completamente cilíndrico, o realmente es una circunferencia. Se hace el agujero ahí por todo y él queda registrado antes del doblez. Entonces finalmente se vuelve a doblar, se selecciona doblar, se selecciona la cara fija, incluir todos los pliegues y se le da a aceptar. Entonces si se fijan, él originalmente al momento de desdoblarse, de desplegarlo, él es un círculo. ¿Qué pasa si eso se hace antes? Al momento de hacerlo antes, vamos a suprimir esta operación de desdoblar. Se van a suprimir los demás o las demás operaciones para que no haya ningún problema y se va a realizar el agujero. Fíjense, si se realiza un agujero de la misma manera, se le da a salir de croquis, se le da por todo, fíjense cómo queda el agujero. Prácticamente queda desfasado, no es realmente un agujero el que se está creando. Cuando él se desdobla o se despliega, queda de esta forma. No es lo mismo que cuando se generó al momento de desdoblarlo, crear su extruir y doblarlo. Entonces es muy importante esta operación de doblar y desdoblar, que no tiene nada que ver con desplegar. Desplegar te muestra el desarrollo. También se tiene la opción de lo que es crear pliegues croquisados, es decir, si ya se tiene creado la pieza o la chapa, simplemente en la cara que se necesite, que es en esta cara, se genera una línea, por ejemplo de extremo a extremo, y se aplica un pliegue croquisado. ¿Qué quiere decir? Mediante un croquis se genera el pliegue. Se selecciona la cara, en este caso si se fijan va a pedir una cara fija, esta es la cara fija y esa es la cara que se va a doblar. Puede doblarse en el ángulo que se necesite, ahí se va a poder ver cómo va aumentando, disminuyendo, ahí está. Se puede generar interior, se puede generar exterior, se puede generar exterior. Igualmente, fíjense la diferencia entre este y este. Igualmente entre este y este pliegue exterior, este material exterior es diferente. Y obviamente todo depende del material. Esto no se puede alargar porque en ese croquis se pliega a cierto grado y se le da a aceptar. Entonces queda generado de una manera muy sencilla un pliegue, el cual al desplegarlo no genera ningún tipo de problema. Y finalmente también se puede utilizar lo que son dobladillos, que son en las aristas directamente. Se selecciona una arista, se define cuál es el dobladillo o a qué distancia es el dobladillo o a qué ancho es el dobladillo que se va a hacer. Por ejemplo a 20. Vamos a seleccionar la arista, esta arista que se está viendo acá, y simplemente se selecciona cuál de las opciones es la que se necesita. Por ejemplo, en este caso puede ser 100, puede ser 50, ahí fíjense, esto puede ser de 15, esto puede ser de 10 y así sucesivamente va mostrando. Esto puede ser externo, ahí lo están viendo. Esta distancia es la abertura que hay de acá a acá, que puede ser 1 también, o puede ser cualquier valor. Simplemente es definir. Esto es otro tipo, que es un dobladillo así, y esto es otro tipo, que es otro dobladillo de acuerdo al ángulo. Ahí lo están viendo, de acuerdo al ángulo que se genere y de acuerdo a esta distancia.
él va a generar su dobladillo. Entonces si se le da a aceptar, él genera el dobladillo, se despliega sin ningún problema, está cargado en el árbol de operaciones como dobladillo, es completamente editable, clic derecho a editar, se puede modificar ahora para que sea otro tipo de dobladillo y finalmente con esto queda definido todas las operaciones pertenecientes a una chapa metálica.